del Día de la Victoria, el 9 de mayo, es el día en que se celebra la derrota del fascismo, esa derrota que aconteció ahora hace 80 años. Recordemos que esa derrota fundamentalmente sucedió con el sacrificio inmenso del pueblo ruso. El sacrificio se cobró con cerca de 30 billones de víctimas de la población rusa, población de la Unión Soviética entonces, y como también en Europa se nos está intentando reescribir la historia. Se ha rebautizado el día como un día de Europa, ha excluido a Rusia de las celebraciones, se intenta ningunear el papel de Rusia en la derrota del fascismo. En fin, la verdad es que para cualquier persona que esté mínimamente informada de lo que ocurrió hace 80 años resulta de lo más vergonzoso lo que está pasando, o que esté mínimamente informada o que no sea claramente malintencionada. Y también vimos en esa celebración del Día de la Victoria, este pasado viernes, el 9 de mayo, vimos cómo se reunieron representantes mandatarios de aproximadamente la mitad de la población mundial, nada menos, en Moscú. Vimos representantes de India, de China, vimos de multitud de países, cerca de 50 países, representantes mandatarios de cerca de 50 países. Tanto es así que más bien parecería que quien está quedado aislado es Occidente y no Rusia, precisamente es lo que están consiguiendo con todo esto. Pero de esto vamos a hablar largo y tendido, y vamos a hablar también de todo esto en relación al devenir de esas negociaciones de paz en Ucrania, las que desde luego Rusia no parece que esté en una posición precisamente débil de negociación, sino todo lo contrario. Carlos, que nos dieras tu opinión sobre este espectáculo bochornoso que ha dado Europa en relación a la celebración del Día de la Victoria y ese pretendido aislamiento de Rusia, el que hayan renombrado el Día de la Victoria como Día de Europa. En fin, cuéntanos. Bueno, pues para empezar, felicitar a todo el mundo que nos esté oyendo por el Día de la Victoria, que aquí en Berlín también se conoce como el Día de la Liberación, cuando el glorioso Ejército Rojo entró en Berlín, ¿no? Y bueno, yo creo que esta celebración del 80 aniversario siempre es, pues, lo que llaman los alemanes una Rundgeburtstag, eh, un cumpleaños redondo, ¿no? Porque es una decena, son 80 años. Y nunca ha sido tan acogido, tan bien acogido como esta vez. Eh, porque claro, es una fecha redonda, ¿no? Las celebraciones en Moscú han sido gloriosas. Todo el nuevo mundo que están haciendo multipolar estaba allí reunido. La esperanza del mundo estaba allí reunida, ¿no? Y hemos visto que el occidente colectivo pues ha reaccionado de la peor manera posible. Por ejemplo, aquí en Berlín era lo más habitual en las ofrendas florales en Treptower Park y en todos los memoriales soviéticos de Berlín, pues ver banderas soviéticas. Las autoridades alemanas prohibieron que se enseñaran banderas soviéticas, banderas rusas y banderas palestinas, ¿no? Y por primera vez parece ser que los alemanes están reaccionando. Desde las personas que estaban allí reunidas se impuso que hubiera banderas rusas y banderas soviéticas. Y las banderas palestinas se han visto por todos los sitios pese a la policía. Ha habido violencia policial, pero de todas maneras parece que la gente está reaccionando. ¿Qué es lo que yo creo que nos está diciendo este tipo de cosas? Bueno, a mí hay un libro que me impactó muchísimo cuando lo leí y que para mí es muy importante, que se llama El efecto Lucifer, del psicólogo norteamericano Philip Zimbardo, ¿no? Donde él explica el poder de la situación. Entonces, yo creo que hasta este momento, hasta este Día de la Victoria, las personas individuales en el occidente colectivo pues asumían su rol. Oye, pues es que nos ha tocado en este lado del mundo.
que es Occidente. Entonces tenemos que asumir el rol que nos impone pertenecer a este lado, del lado de Occidente. Y eso supone asumirlo con todas las consecuencias. Es que nosotros somos occidentales. Es que Rusia no es un poder no es una superpotencia occidental. Rusia es una civilización por sí misma. Nosotros no somos los BRICS. Nosotros no somos Rusia, ¿no? Perdón, China. Nosotros no somos de ellos, somos de este lado. Bueno, pues tal y como describe el libro, que yo recomiendo a todo el mundo, el efecto Lucifer, ese efecto llega a un límite, que es cuando las personas dejan de asumir su rol de manera automática. Y hemos visto cómo, por ejemplo, aquí en Alemania, la semana en la que AfD se coloca en las encuestas como primera fuerza política y donde se demuestra que Sarah Wagenknecht ha sufrido un pucherazo terrible que le ha impedido entrar en el Parlamento mediante trampas, la gente ha reaccionado y ha dicho, un momento, pese a esta situación, pese a esta situación, este rol que me ha tocado vivir, tengo yo la responsabilidad de aceptarlo o no aceptarlo. Y llega un momento en el que la gente ya no lo acepta. Y llega un momento en el que la gente se acuerda de que las personas que liberaron Berlín fueron los rusos. Los que pusieron el fin a la gran barbarie nazi fueron los soviéticos. Y hay mucha gente que se está acordando de eso ahora. Dice, bueno, yo, pese a que me ha tocado en este lado de la historia, oiga, yo me alegro mucho de que los soviéticos nos liberaran. Yo me alegro mucho de que Rusia tomara el papel que tomó. Y parece que ese efecto Lucifer, ese efecto maligno que nos invalida como individuos y que nos hace asumir roles basados en nuestra situación, está perdiendo poder cada vez más. Y cada vez hay más gente, yo creo que en España también, que están diciendo hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. No vamos a asumir nuestro rol de limpiabotas del imperio norteamericano, que lo único que está haciendo es sacarle brillo al horror nazi. Ya lo hizo desde un primer momento cuando la OTAN se forma para limpiarle la imagen a las SS alemanas. De hecho, las Fuerzas Armadas nazis participaron de manera absolutamente activa en la formación de la OTAN y desde entonces se ha estado lavando la cara a el horror nazi. El último episodio es sin ninguna duda la guerra en Ucrania, donde la operación militar especial incluye un punto muy poderoso por parte de Rusia, que es la desnazificación. Pero es que es un punto necesario de decirlo. Han dicho que el día de la liberación del horror nazi es el día de Europa. El día de lo que, bueno, de lo que Hitler llamaba la Gran Germania, donde Germania, que era su sueño imperialista absoluto, tomaba el poder sobre todo lo que es Europa. Bueno, pues esa Gran Germania, con centro en Berlín y en estos momentos con su centro neurálgico en Estados Unidos y la OTAN, está perdiendo su poder. Esta celebración pues ha perdido su poder. Y además hemos visto que Putin ha puesto encima de la mesa un nuevo plan de paz. Por cierto, recordémoslo, el tercero. Y la tercera propuesta de alto el fuego, que esperemos que sea la última que Ucrania se salta unilateralmente. Y hemos visto que, bueno, que ha dicho que ante la llegada del verano se puede evitar una ofensiva rusa que sea totalmente demoledora y, él lo que plantea es que pase bajo control de la Federación Rusa territorios que históricamente siempre han sido rusos, de mayoría rusa, con población que está
inmensamente a favor de su entrada en Rusia, que es Kharkov, Dnipro, Nikolaev y, por supuesto, Odessa y Gerson, ¿no? Y que eso es una propuesta que ellos ponen encima de la mesa para evitar una nueva ofensiva en verano, ¿no? Y parece ser que de aquí a una semana se van a reunir en Estambul otra vez, donde, donde ya se reunieron y donde el occidente colectivo, traicionó su palabra a principio de la operación militar especial con un viaje que hizo Boris Johnson para evitar que la guerra acabara. Pues parece ser que va a volver a ser en Estambul, donde la Federación Rusa y Ucrania se van a volver a sentar con este plan encima de la mesa. Yo espero que esta vez este plan sea aceptado, porque si no es aceptado, vamos a presenciar una nueva ofensiva de verano por parte de la Federación Rusa que va a ser demoledor. Vamos a tener cientos de miles de muertes encima de la mesa, sobre todo ucranianos, para llegar al mismo resultado al que se puede llegar si se aceptan estas negociaciones. Y con este plan de paz, Rusia pondría fin a la operación militar especial. De manera que creo que el efecto Lucifer, que empezó con el lavado de cara que la OTAN hizo a los nazis y que ruinmente pues se ha cristalizado en esto que se ha llamado el Día de Europa para renombrar al Día de la Liberación frente a la barbarie nazi, pues está perdiendo su poder y que en estos momentos Occidente está dejando de asumir su rol histórico para asumir el rol de un mundo nuevo, multipolar, que están haciendo gracias a los BRICS y gracias a Rusia. Muy bien. Sí, desde luego, además es una cosa muy significativa. Por ejemplo, vemos como Robert Fico, recomiendo ver los vídeos que tiene en Twitter, en X, porque es que son muy significativos y como contradice completamente la versión de la historia que nos quieren vender aquí, que es lamentable absolutamente, que no tiene, se parece bastante a la historiografía franquista más que otra cosa. Yo si le quisiera encontrar un paralelismo sería ese, la versión de la historia que nos quieren vender aquí en los medios de comunicación sobre lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Robert Fico dijo clarísimamente que él había ido a Moscú porque había que rendir honores a los descendientes de quienes habían liberado del horror nazi a su patria, a Eslovaquia, y quienes habían traído la paz y la libertad a Eslovaquia. Que eso contradice completamente el discurso oficial según el cual Rusia, Stalin, de la mano de Stalin, aplicó unas políticas de imposición de regímenes autoritarios y atroces sobre estos países. Pues como vemos, ahí tenemos al mandatario, al primer ministro eslovaco, Robert Fico, diciendo precisamente lo contrario. Lo que hicieron los rusos de la mano de Stalin fue traer la paz y la libertad a Eslovaquia y liberarles. Y recordemos también, por ejemplo, que aquí en España, quien quería que volviera a la República, que volviera a la democracia a España, era precisamente Rusia, precisamente Stalin, y quienes no quisieron, quienes se negaron tajantemente a que volviera, a que recobráramos la libertad en España, fueron el Reino Unido y los Estados Unidos. Que, por favor, a ver si sabemos realmente lo que pasó, que está ahí, cualquiera lo puede consultar, lo que pasó en Potsdam, porque están ahí por supuesto, todos los registros de la conferencia y cualquiera que tenga un mínimo interés lo puede ver cómo fue esto que acabo de decir, lo que pasó. Bueno, pues, Íñigo, ¿qué te parece como todo el tema este que está ocurriendo con el Día de la Victoria y también el tema de las negociaciones de paz en Ucrania? Adelante. Pues es un poco, bueno, pues el teatro, me estoy refiriendo por parte europea, ¿no? Pues es un poco el teatro al que nos tienen acostumbrados, ¿no? Para el blanqueamiento en función de los intereses del momento. Una costumbre muy europea que luego bueno, pues contagiamos a Estados Unidos y que, contagiamos, vamos, desde el momento en que fuimos allí y éramos nosotros, ¿no? Los estadounidenses verdaderos ahora viven en reservas y son 4.
y son 4, perdona. Sin embargo, luego lo convirtieron ellos en un arte y en un show business, ¿no? ¿Qué es lo que hemos adaptado? Quiero decir, evidentemente, pues no solamente con toda esta paripé del Día de Europa. ¿Qué viene? ¿Qué es eso del Día de Europa? ¿De dónde sale? Pues no es más que un intento de intentar, pues efectivamente, pues eliminar, ¿no? De la historiografía no oficial el papel evidentemente bueno, relevante, no, principal, ¿no? Que tuvo la Unión Soviética en el derrocamiento del régimen nazi en la liberación de Europa. Pero claro, eso hoy en día pues no renta, ¿no? No, ahora Rusia es nuestro malo oficial y bueno, pues como decía antes, pues como hemos convertido el negacionismo en un show business, ¿no? Pues ahora mismo, ¿no? Después de 50 años intentando convencernos de que la Segunda Guerra Mundial la ganó Tom Hanks en El Soldado Ryan, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Un poquito lo mismo. Que por cierto, me gustaría recordar que no solamente se está celebrando el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, ¿no? Sino que, y razón por lo que está invitada China, ¿no? También, aunque ocurrió meses después, ¿no? La victoria de China sobre el Imperio japonés y, sobre todo, precisamente porque es curiosamente de lo más cercano en el tiempo, el 30 de abril de 1975, y por eso han estado invitados militares y mandatarios de Vietnam, se celebra los 50 años, justo ese año, este 30 de abril, se celebraban los 50 años de la caída de Saigón y el fin de la guerra de Vietnam. ¿Vale? Fue el 30 de abril del 75, justo se hacen 5. Bueno, de la liberación del pueblo vietnamita, hay que decirlo claro, del imperialismo, la liberación del imperialismo estadounidense del pueblo vietnamita, es lo que se... Exactamente. Y No, claro, evidentemente. Si es que además iba a remarcarlo porque no solamente es una fecha importante, ¿no? Para el pueblo vietnamita, evidentemente, sino además de significación mundial y que nos regaló, pues bueno, las primeras, ¿no? Grandes imágenes de derrota, ¿no? Del imperialismo yanqui, ¿no? Es justo de esa fecha las famosas fotos y vídeos, ¿no? De los helicópteros despegando, ¿no? Abarrotados de la embajada estadounidense, de los helicópteros cayendo de los portaaviones, ¿no? Empujándolos la tripulación para hacer sitio, etcétera, ¿no? O sea, la primera y gran humillación, ¿no? Y que todavía a veces cuece, ¿no? Del imperialismo yanqui, ¿no? Oye, quizás yo que soy lo bastante viejo como para acordarme de eso, de ese episodio. Yo era un niño, pero vamos, me acuerdo de él. Y os podéis imaginar el nivel de manipulación de los medios de comunicación franquistas sobre ese tema. O sea, era brutal. Los malos de allí, yo no tanto oro allí en los... Ya, bueno. Yo no tanto, a mí me faltaban un par de años para nacer, ¿eh? Pero vamos, que es algo que me amé desde pequeño, ¿no? O sea, todos hemos visto esas imágenes, forman parte de la historia, ¿no? Y bueno, también es otro caso claro, ¿no? Por eso digo que los estadounidenses lo convirtieron en todo un show business, ¿no? El tema del negacionismo y el blanqueamiento histórico, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, hoy en día, pregúntale a cualquiera quién ganó la guerra de Vietnam que te dirá que Rambo, ¿no? Pues, y bueno, pues realmente la gente no lo sabe, ¿no? Y esto es un poquito también de lo que estamos jugando. Vale. Ahora, respecto ya al tema, ¿no? Del que estamos hablando, pues efectivamente sigue siendo un poquito de teatro, ¿no? De hecho, hemos tenido una bonita, es algo que me gustaría mencionar, ese bonito vídeo que está rodando por ahí de Starmer, Macron y no me acuerdo cómo se llama el alemán, bueno, el canciller alemán, ¿no? Merz, con el pollo de coca de Macron encima de la mesa que retira discretamente, ¿no? O sea, otro gran bonito vídeo para la historia que nos ha dejado estos días, ¿no? Pero bueno, esto ya es un poco el apartado cachondeo, pero bueno, también para saber con quién estamos, ¿no? Así y al cabo, precisamente, y hablando de blanqueo, ¿no? Macron, antes de acudir a eso, ha estado recibiendo a uno de los cerebros del atentado de Bataclan, ¿no? Por citar el más grave, ¿no?
pues bueno, como nuevo presidente de Siria, luchador por la libertad y demócrata convencido y aliado de la Unión Europea, ¿no? Así que bueno, pues como hemos visto, o sea, son capaces de blanquear incluso los atentados terroristas que ocurrieron, históricamente hablando, antes de ayer, ¿no? Y cuyos muertos, pues todavía no han llegado a quedarse en los huesos, ¿no? En la tumba. Así que podemos hacernos una idea a qué nivel de hipocresía hemos llegado. Y bueno, pues por lo demás, lo que iba a decir, pues simplemente ha sido un poquito el teatro de siempre, ¿no? O sea, sí, efectivamente, Putin, la parte de teatro no va por esto, o sea, me refiero, lo explico después. Pues sí, Putin efectivamente ha lanzado una nueva oferta de paz directa, ¿no? De conversaciones de paz más bien, directa, ¿no? Para el que ha lanzado una propuesta de entrada, ¿no? Dice que, bueno, pues que luego, pues sí, Ucrania acude, que todavía está por decidir, o sea, bueno, por decidir, vamos, por saber, y negocia de buena fe, pues bueno, puede ser un punto de partida en el que luego, pues bueno, ya sabemos que al fin y al cabo las negociaciones son para algo, ¿no? Algo se irá modificando. Pero bueno, que podría ser, pues bueno, algo necesario, aunque no creo que goce precisamente de las simpatías ni del apoyo de la Unión Europea, precisamente porque está embarcada totalmente en una huida hacia adelante, aunque esa huida no lleva a ninguna parte. Véase, por ejemplo, la nueva amenaza que han lanzado, ¿no? Con la tregua de los 30 días, o sea, ese sucedáneo, ¿no? De buscar la paz y de tregua. A ver, que desde cuándo tú dictas las treguas, ¿no? Y sobre todo el que va pariendo dicta las treguas. Pues eso, esa tregua de 30 días en el que amenazan, pues, con imponer tremendas sanciones. Y yo, vaya, o sea, ¿qué van a hacer? Exactamente lo mismo que estaban haciendo hasta ahora, ¿no? La 17 ronda de sanciones, creo que va a ser, ¿no? O eso es, la 17 ronda de sanciones y amenazaban con suministrarle armas a Ucrania. Yo, ¿desde cuándo no le has suministrado armas a Ucrania? O sea, es tontería, ¿no? O sea, eso realmente dice, vamos a amenazarte con lo mismo que ayer, ¿sabes? O sea, con lo mismo que hicimos ayer. O sea, es tontería, ¿no? Pero hay que mantener ese teatro, ¿no? Todo ese teatro que también se ha mantenido pues con las celebraciones de el Día de Europa y chorradas similares, ¿no? O sea, es mantener todo ese teatro que en realidad es de consumo interno, porque no están engañando a nadie. ¿Vale? No engañan a Rusia, no engañan a China, no engañan prácticamente a nadie en todo el globo, ¿no? Esto es más que nada para consumo interno, ¿no? Hoy mismo hemos tenido una muy fallida, ¿no? Manifestación de apoyo a Europa, o sea, una manifestación, algo absolutamente idiota, ¿no? Dice, porque, oye, ¿pero qué está reivindicando? No, es para apoyar a Europa, como al señor Europa, o sea, ¿cómo va eso? Exactamente, ¿qué estás apoyando en Europa? ¿Qué propuestas tienes? ¿Qué tal? No, una Europa social y tal, o sea, el sexo de los ángeles, ¿verdad? O sea, no es más que una tontería, ¿no? Pues para intentar, pues, bueno, pues apretar las filas o intentar apretar las filas y que, por supuesto, se ha saldado con un gatillazo, ¿no? Como un poco como la concentración de ayer, ¿no? De Colón, pero a ese tipo de, a ese tipo de demostraciones chicas de la ultraderecha, pues estamos más acostumbrados, ¿no? Así que bueno, pues es eso, es un poco el teatro, el seguir para adelante, etcétera, en una situación que ya saben perfectamente sin salida, ¿no? Pero el que le han apostado tanto que ya no pueden echarse atrás, ¿no? Así que no solamente creo que van a seguir con más de lo mismo, sino que van a intentar por todos los medios, como ya hicieron en 2021, torpedear las negociaciones de paz, caso de que Ucrania acepte participar, ¿no? Las conversaciones de paz directas, ¿vale? Con Rusia en Estambul, ¿vale? Las que ha propuesto Putin. O sea, por la sencilla razón de que no pueden permitirse ahora, pues sencillamente de que lleguen a un acuerdo de paz y se les caiga todo el chiringuito, ¿no? Porque al fin y al cabo Trump ya ha conseguido lo que quería, Rusia consigue lo que quiere, Ucrania, joder, bastante tiene con que le den un poco de descanso, y hablo del pueblo ucraniano, no de esas ratas que tiene el gobierno, ¿no? Y el único que se queda con el culo al aire es la Unión Europea, que se queda sin enemigos, se queda sin relato y con un agujero importante, ¿no? Así que yo creo que van a hacer todo lo posible por torpedear. Bien, pues Tony, te paso la palabra para que nos comentes también sobre el tema este del Día de la Victoria. En fin, es terrible. Me gustaría recordar también otra cosa que aquí, que yo creo que a cualquier
persona con una mínima sensibilidad democrática en España debería tenerlo siempre presente, que el principal país, realmente solo recibió la democracia española, la República Española, en ese acoso y finalmente derribo que sufrió por parte del fascismo. Solo recibió apoyo de dos países que fueron México y Rusia, y el principal de ellos fue el de Rusia. Y eso hay que recordarlo, y la deuda que tenemos con el pueblo, con los descendientes de aquellos que nos apoyaron, que sacrificaron tantas vidas. El resto de las democracias occidentales lo único que hicieron fue impedir la movilización popular que hubo, una movilización masiva de todos los demócratas del mundo que hubo para prestar apoyo en forma de las famosas brigadas internacionales a España, y desde luego no prestar ni el menor apoyo, sino al revés, boicotear cualquier tipo de resistencia frente al fascismo. Esa es la deuda que tenemos con estos, que estos desde luego sí que son los descendientes de aquellos que con su obstaculizando la lucha y con su inacción provocaron que finalmente la democracia española cayera y tantos españoles sufrieran durante décadas aquella brutal dictadura que tuvimos aquí. Bueno, pues Tony, adelante. Bueno, buenas. Pues yo para no repetir lo que han dicho los compañeros, porque la verdad que no estoy de acuerdo, solamente comentaré dos cosas. A lo que tú acabas de decir sobre la República y su derrota en la Segunda Guerra Mundial, hemos tenido un vergonzoso artículo en el País Barra Pravda. Los reyes homenajean a los republicanos españoles deportados a Mauthausen. Entonces el artículo era una especie, un absoluto delirio de principio a fin, pero sobre todo nos indica la aberración histórica que es el régimen del 68. Si hemos visto al heredero de Franco yendo a un campo de concentración a rendir honores a aquellos que lucharon porque él jamás volviera a ser rey. Entonces eso nos indica lo mal que están las cosas. ¿Y cómo puede ser que en el Reino de España, Reino de España, en el 2025 Perdón, tengamos... Tony, que Felipe Borbón todavía estamos esperando que condene el franquismo, ¿eh? Ojo. Ah, bueno, eso no lo hará nunca. Él es de bien nacido, ser agradecido. Él tiene clarísimo de dónde viene. Es que el tema aquí es que él tiene muy claro de dónde viene. Y él tiene muy claro por qué es rey, y también tiene muy claro cuál es su prioridad. Es que sigue siendo rey. Entonces él todo se subordina a eso. Y si tiene que ir e insultar la inteligencia de los de abajo y literalmente humillar a aquellos que lucharon para que él no estuviera allí, pues va y ya está. Es que él no tiene ningún problema. El problema lo tienen los demás, sobre todo la pata izquierda del régimen, que sigue apoyando esto. Es que el Reino de España es el país donde ganaron los malos. Por eso aquí no se celebra el Día de la Victoria. ¿Qué se va a celebrar aquí? Es que no se puede celebrar nada. No se puede celebrar porque por aquí ganaron los malos. Y como bien apuntado los compañeros, los malos fueron apoyados por las democracias, entre comillas, occidentales, que permitieron que siguiéramos sufriendo décadas y décadas de dictadura franquista. Es que es tan simple como es, y cualquiera que abra un libro de historia se da cuenta a los 5 minutos. Entonces, eso por una parte, ¿vale? Y por otra parte, el hecho de que a mí la oligarquía que controla la Unión Europea es realmente existente, porque yo me niego a llamar a Europa, porque entonces Rusia es Europa. Cogemos un mapa de Europa, cuando iba al colegio, Europa salía el mapa y siempre estaba Rusia. En aquella época la Unión Soviética, porque yo soy muy mayor. Entonces esto de llamar Europa a lo que es realmente la Unión Europea realmente existente es un producto brutalmente neoliberal. Solo hay que leer lo que opinaban mentes como Milton Friedman y tal sobre un espacio económico en el cual hubiera libertad total de capitales y en el cual las esferas de imperium y dominium estuvieran separadas la una de la otra. Es decir, que no hay que irse muy lejos. Entonces, voy a teniendo eso en cuenta. A mí la oligarquía que nos gobierna me recuerda poderosamente, porque yo acabo de leer la biografía de Oppenheimer, y me recuerda poderosamente a la oligarquía que
que controlaba Gringolandia justo después de la Segunda Guerra Mundial. Una oligarquía absolutamente convencida de sus propias mentiras, creyendo que la Unión Soviética, una Unión Soviética que había sufrido más de 20 millones de bajas. Por cierto, hay un libro muy, muy bueno, editado por Capitán Swing, aquí en España, en el que narra el viaje que John Steinbeck, poco después de acabar la Segunda Guerra Mundial, hace por la Unión Soviética. Que John Steinbeck va a la Unión Soviética y alucina. ¿Por qué? Porque es un país arrasado, pero arrasado, en el que hay un montón de ciudades y pueblos que están desaparecidos, que no hay nada, que no hay nada. Sí, ciudades y pueblos en los que solo hay mujeres y niños porque la mayoría de hombres han muerto o han sido asesinados con la guerra nazi. Entonces este hombre se va allí y alucina y dice, pero ¿cómo esta gente va a querer en otra guerra? Y la palabra que más se escucha cuando él viaja por la Unión Soviética justo después de la Segunda Guerra Mundial es paz. Los soviéticos quieren paz. Y si el Ejército Rojo ha llegado hasta donde ha llegado, es porque no quieren ser invadidos una tercera vez más. Porque no se fían de lo que ha ocurrido. No se fían, obviamente, porque han experimentado en sus carnes lo que ha ocurrido en la primera mitad del siglo XX, que han sido invadidos 2 veces en menos de 50 años. Con unas penalidades brutales. Entonces ellos no quieren volver a vivir eso. Por eso les parece bien que el Ejército Rojo está allí básicamente para protegerles. Y ni se les pasa por la cabeza atacar a Europa Occidental. Que bastante tienen con reconstruir lo que hay. Y si la Unión Soviética construye bombas nucleares, es básicamente para defenderse, porque hoy en día ya lo sabemos y se puede leer cómo la oligarquía que controla Gringolandia, una vez fallece FDR, se monta una película por la cual tienen que destruir la Unión Soviética, es decir, lanzar todas las bombas nucleares que puedan, para que deje de ser una amenaza. Cuando dices, ¿perdón? Sí, es que no caben, estaban absolutamente convencidos de ello. De hecho, por ejemplo, si nuestros oyentes ven El teléfono rojo, volamos hacia Moscú, la película de Kubrick, el científico loco está inspirado en una figura real, que es Edward Teller. Edward Teller es el padre de la bomba de hidrógeno. Y tan loquísimo estaba que Oppenheimer, mientras se están diseñando en Nuevo México la bomba nuclear, pues tiene que dejarlo por imposible, porque el hombre solo hablaba de la bomba de hidrógeno. Era, dijéramos, su pasión, entre comillas. Y luego la persona que descubrió a través del Pentágono, que es Daniel Ellsberg, un libro muy, muy bueno, que no estoy traducido al castellano, por cierto, que se llama La máquina del fin del mundo. Y en él, porque él era otro cerebrito, él trabajaba para la Rand Corporation. Rand Corporation es una entidad del gobierno gringo, creada justo cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, con el único objetivo de ganar la Tercera Guerra Mundial. ¿Vale? Entonces, la teoría de juegos y toda esta, y los John von Neumann y todo esto están todos ahí. Y entonces él, en este libro que se llama, en inglés se llama Doomsday Machine, enseñando la máquina del mundo, nos cuenta, porque es que él estaba allí, los planes de cuántas bombas nucleares y de hidrógeno tienen que lanzar la Unión Soviética para que no quede piedra sobre piedra. De hecho, cuando empiezan a hacer los cálculos de bomba de hidrógeno, Oppenheimer, que tampoco era un liberal, dijéramos, un liberal en el sentido gringo, por cierto, la denomina como arma genocida. Es un arma que no tiene ningún tipo de valor militar, salvo exterminar a todo lo exterminable. Entonces, claro, la Unión Soviética tiene que conseguir el arma atómica lo antes posible, porque es la única posibilidad de supervivencia. Que esto es así, lo sabemos porque hoy en día Corea del Norte no ha sido atacada porque posee la bomba atómica. Tan simple como es. Y por eso Irán debería poseer la bomba atómica lo más rápidamente posible, porque es la única garantía de que a los gringos no se les ocurrió atacarlo. Entonces yo creo, volviendo al principio, que la oligarquía que controla la Unión Europea realmente existente está posiblemente poseída por su discurso y se creen lo que afirman, lo cual les hace mucho más peligroso. Mucho más peligroso, porque sí, ellos creen sinceramente lo que va a ocurrir.
afortunadamente para el resto de la humanidad, los rusos, que no los soviéticos, porque ya no son soviéticos, son rusos, me parece que todo lo que diga la Unión Europea realmente distinto le da bastante igual. Ellos están ganando en el campo de batalla y entonces lo que van a hacer es decir, mira, chicos, todo esto me parece muy bien, pero aquí nuestros puntos que no son negociables, por cierto, porque ya nos habéis engañado en Minsk 1 y en Minsk 2, pues recordemos el dicho que dice que si me engañas la primera vez es culpa tuya, pero si me engañas la segunda vez es culpa mía, una tercera vez no me vais a engañar. Entonces, los puntos son estos. ¿Que os aceptáis? No. Esto es como las lentejas. Que se las quieres, se las tomas y si no las dejas. ¿Que os aceptáis? Bien. Que no, no nos seguimos avanzando. Haremos cuando podamos llegar. No tiene mucha pinta, Tony, de que esté en condiciones Occidente y ponerle nada a Rusia, vamos. Claro. No sé qué piensa. Es excitante, delirante. Aparte, tú entras en sus cuentas de Twitter y es el mismo mensaje, es una cámara de ecos. Repite todas las cuentas, ponen los mismos mensajes y las mismas ideas, que son que tienen ni pies ni cabeza. Por eso yo creo que en ese sentido los rusos lo tienen clarísimo. Es decir, aquí nosotros queremos esto y esto. ¿Qué os parece bien? Pues bien. ¿Qué no os parece bien? Pues también. Pues luego vas a ir avanzando.